Paloma, Lola, Elena, Cristina, Elena y Gaby, y vamos a hacer nuestro podcast sobre la asignatura de comunicación periodística, sobre las películas de Ciudadano Kane, Spotlight y Frost vs. Nixon. Vamos a hablar de las tres películas haciendo diferentes preguntas y relacionándolas entre ellas y lo que dure. Bueno, la primera película de Ciudadano Kane, que está dirigida y protagonizada por Orson Welles, que es un actor bastante conocido y director. Y bueno, la película, ¿alguien quiere decir cómo de qué va y eso? Un poco de resumen, por favor. Pues la película trata evidentemente de Kane, que es un magnate se lo presenta como un magnate de los medios de comunicación, de todos los periódicos, dirige un montón de periódicos, y la película empieza con él ya muerto y un periodista pues tratando de investigar sobre su vida, el misterio que rodeaba toda su muerte, porque antes de morir dijo una palabra y nadie sabía qué significaba, que la palabra era Rosebud. Y nada, la peli va de cómo el periodista va investigando sobre eso y indagando sobre su vida, sobre todo lo que consiguió con el imperio periodístico, de todas las riquezas que obtuvo y esas cosas. Y bueno, ¿qué ha parecido a las demás? Yo la he visto muy interesante, la verdad. Sí, cuenta así como también el trasfondo detrás del periódico, cómo va cambiando su opinión también durante toda su etapa, y eso me pareció bastante interesante. Y también me sorprendió bastante todo el poder que tiene el periódico, que yo realmente antes no sabía todo el poder que tenía la prensa, y o sea, la prensa puede hacer muchísimas cosas. Eso también me parece muy interesante. Sí, ese es un tema como de los temas principales de la película, porque todo esto de que el mundo periodístico se refiere a gente a veces como el cuarto poder, pues tal cual eso, porque se ve perfectamente en la película como Kane intenta, bueno, no es que lo intente, es que lo consigue, a través de la prensa y tal, consigue influenciar la opinión de la gente, en la que tienen sobre él, accede incluso al mundo de la política y tiene pues todas las noticias las tiene a su favor, y entonces consigue que mucha gente, por ejemplo, cuando se presenta para presidente, le vaya a votar. Que bueno, si alguien quiere hablar de ese tema que es importante, lo de la influencia y cómo cambia la opinión de la gente. A mí me ha llamado mucho la atención, y se puede relacionar con el periodismo actual, la manipulación porque realmente lo que se refleja en la película no sería un periodismo crítico y riguroso, ya que se lo lleva todo a su zona de confort y para que la gente esté a favor de él. Y eso me ha llamado la atención, porque es hoy en día para tú poder dar tu opinión y ser un periodista riguroso no puedes hacer eso. A mí también lo que me ha impactado mucho es el hecho de que cómo le ha cambiado como persona. Él era una persona que tenía como una idea muy clara, y a lo largo del periodismo ves cómo va transformando a la persona, transformando su mente y volviéndose otra persona totalmente diferente. Y también cómo el poder le ha influido, que a pesar de no un gran poder, su vida sentimental ha sido muy caótica, ya que no ha conseguido la felicidad a pesar de tener ese gran poder. Sí, luego está el tema, por ejemplo, de que como la prensa tiene un gran poder, al final como que se lo devuelven a él mismo también, porque el tema de la política, cuando él tenía toda la campaña súper bien hecha, todo a su favor y tal, y al final se ve como el propio Kane, gracias a los escándalos periodísticos y tal, lo suyo que era ir a por el sensacionalismo para ganar dinero, al final le juega todo en su contra porque se descubrió una infidelidad suya, y eso es lo que le destroza no todo el imperio, porque sigue teniendo muchas ganancias, pero sí lo de la política se le va completamente, porque ya no le vota a nadie, y eso en cuestión de unos días. Todo lo que tenía se derrumba en unos días, y eso me pareció bastante impactante. Toda la opinión que cambia nada más que por una sola noticia. Sí. Que por un rumor se haya cambiado su vida completamente. Sí, que se haya retirado. Y que la gente ya no se fíe de él porque es un infiel. Yo tampoco me fiaría, la verdad. Es increíble lo que hizo. Si hace eso con su mujer, ¿qué hará conmigo? Con los ciudadanos. O sea, claro, si hace eso con la gente que tiene tan cerca, ¿qué va a hacer con el resto de gente que no conoce? Claro, exacto. No cuenta. Pero bueno. Y otra cosa que me llamó así mucho es el hecho de que construyese un teatro para que
la que era su mujer cantase cuando ni Ya. a ella misma le apetecía. Sí, sí. Solamente él por tener como la opinión pública de, mira, mi mujer es cantante, no sé qué, todo lo hacía por la opinión pública. Es y- cantante, le he hecho esto, mira qué bueno soy, mira qué... Exacto. Pero O que cuando- luego... Ay, perdón. O cuando le construyó la mansión a su mujer y tampoco la dejaba salir porque dijo, no, esta es tu Pero casa, no tú te vas a entiendo. quedar aquí. Bueno, todas las cosas de machismo y todo eso, bueno, una peli súper antigua, pero... No, pero que te impacta. Sí. Porque Te luego, impacta. eso que le obliga a estar en la ópera, que la mujer le pide hasta por favor, que no quiere, que no le gusta, que está recibiendo un montón de críticas. Y no para hasta que la mujer se intenta suicidar y porque le sale mal, que si se llega a suicidar de Ya ves. verdad, Sí. me parece impresionante, vaya. Me impactó un montón, me llegó un montón. Y ¿Y qué opináis sobre el final de que sea lo de Rosebud? En plan, ¿a qué A mí creéis me que- decepcionó, qué creéis la que- verdad. Me costó entenderlo Yo al también. principio, pero yo creo que es porque eso representa como su infancia y que en su infancia todo era muchísimo más fácil porque cuando se lo llevaron de pequeño como que ya en su vida empezó a... Es que no sé cómo explicarlo. Sí, como que se desmoronaba, ¿no? Sí, es como que su vida ya cambió y le quitaron como su inocencia porque era solo un niño y se lo llevaron a estudiar y no sé, creo que es por eso. sí. Y tal vez se aferra a esa palabra como única humildad o... Sí. Recuerdo de... Sí. Sí. Yo estoy Yo de pensaba acuerdo. que iba a ser cualquier otra cosa y de repente Sí. pusieron eso y Yo como, también. no lo he entendido. Yo tampoco entendí. Pero bueno, Pero... La No, película... pero- A ver, pero también representa como dentro de todo lo mal que tenía que dices, buah, en verdad me dio una mierda. El hombre pensó y dijo como lo bueno que tenía, como, mira, por lo menos fui feliz ahí, como Sí. para recordar lo bueno que tuvo. Dentro de todas las cosas de la peli es importante. Un clásico. ¿Qué? Un clásico. al final, un clásico. Tiene un montón de cosas como muy potentes y demás. Y bueno, si ya opinión personal de me ha gustado o no me ha gustado, o pienso una cosa, pienso la otra. Y bueno, ¿alguien tiene alguna cosa que le haya como llamado mucho? Yo el hecho de que la peli está basada también en hechos reales, que este hombre se basa en un hombre que se llama William Randolph Hearst, que también era un magnate de toda la prensa. Ya no sé si el tema de la infidelidad y todo eso, no sé si lo hizo, pero que igual que con 23 años su padre ganó en una apuesta o algo así un periódico y se lo cedió al hijo a este hombre. Y eso, utilizó el periódico, lo que se llama la prensa amarilla. En ese momento era prensa amarilla, ahora le diríamos de fake news, sensacionalismo, pero todo eso. Hizo lo mismo que en ese tema, hizo exactamente lo mismo que Kane, de aprovechar el sensacionalismo todo el rato. De hecho, tenía una frase que sí la investigué que decía I make news, de yo hago la noticia, y se llegó a inventar incluso como con una guerra o batallas con España, ¿sabes? Se llegó en América y España, sí, sí, sí. Y no era verdad. Fake news, fake news. O sea, luego ya todo el tema de Cuba y todo eso, vale, pero en ese momento no estaba pasando nada y se lo inventó solo para ganar dinero y... Claro, esto vende puestos. ¿sabes? Claro, claro, sí, sí. Sea Y- verdad, sea mentira, esto Hay que vende. vender. Y igual llegó a ser propietario de un montón de periódicos, de empresas, de radio, tal. Y luego pues con la Gran Depresión pues ya se le fue todo. Pero vaya, que me llama la atención que un hombre así existiese de verdad y que llegase Sí. a tanto con las noticias falsas, no sé, es muy impactante que la gente utilice la prensa para eso. Sí, Al final porque- lo importante de esta película es como el poder de la prensa tiene tanto para darte ese poder y para generarte una riqueza como para quitártela en cualquier momento. Sí, sí, Ya. sí. Y espera, es que la película esta se estrenó cuando ese tío estaba vivo. Y eso Ah, lo busqué y me hizo mucha gracia porque el tío estaba vivo y vio la película y lo de Rosebud, según tengo entendido, es una palabra que sí tenía él de verdad con su amante y que lo descubrió pues en alguna de esas fiestas donde se emborrachan de más y lo suelta, creo que lo soltó el amante o algo así, no estoy muy segura, pero me pareció súper curioso porque salió la peli y el tío la vio y dijo, ¿esto qué es? Hacer una peli de mí cuando yo muera. O sea, yo estoy viva, pero en la peli muero. Como Exacto, pero, sí. mira, Y vio eso, se cabreó, intentó quitarla de los cines y no pudo. Y tanto que se ha vuelto clásico del cine. Pues eso me hizo mucha gracia Qué cuando lo buen vi. dato, Sí, no sí, sabía. Está chulísimo. A ver, también se ve cómo se va evolucionando el cine, en plan, más allá de la de esto, también se ve cómo va evolucionando y de las tres películas ves el cambio que hay de tiempo. Sí, Eso está sí, bien. sí, sí. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda película que es Spotlight, que está dirigida por Thomas McCarthy,
y salen como varios personajes, pero los más importantes protagonistas son los actores de Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon, Matthew McFadden y Rebecca Hall. Y es una película que está basada también en hechos reales sobre un grupo de reporteros, de periodistas, que no me salía la palabra, que trabajan en un periódico como bastante grande que es el Boston Globe. El Boston Globe, y que viene como un jefe nuevo, una persona que les dice, oye, ¿por qué no investigáis sobre esto? Que son sobre casos de curas que han abusado de niños, pero claro, había como 3 sueltos, 2 por ahí y ya está. Entonces, como que dijeron, vale, pues investiga sobre esto. Entonces empiezan a hablar con víctimas, empiezan a hablar, se dan cuenta que hay 13 solamente en Boston. Y ya durante la peli van investigando más y encuentran hasta 90, hasta 87 curas solamente en Boston que han abusado de niños. Entonces, esta noticia la quieren dar al mundo, quieren saber, quieren que se sepa, quieren poder avisar de todo esto porque es una noticia muy importante que además a la iglesia no le iba a sentar nada bien, la verdad, pero bueno, si hay que hacerlo, pues se hace. Y al final lo consiguieron y se vio toda la luz, todos los nombres, todas las cosas que pasaron y toda la gente, todas las víctimas, miles de víctimas, se llamaron allí a los periódicos y se fue como denunciando todo y cada uno. Al final pone que estaba basado, cuando pone ya basado en hechos reales, 268 curas solamente en Boston, de los 87 que habían encontrado ellos, y más de 1000 víctimas, y a mí me pareció una burrada. Es una locura. O sea, y luego ya, bueno, todo el trabajo que hace el equipo de reporteros de ir a las casas de cada uno y... Es que eso es como los medios de comunicación, que a lo mejor se da mucho por hecho, pero tienen un papel muy importante en la sociedad, porque en esta película lo vemos, le dan la voz a personas que normalmente una persona pues quizás no pueda decir mucho, no pueda ir contra un gran poder que es la Iglesia Católica, que no estamos hablando de un tío, es que estamos hablando de una institución entera, entonces es una barbaridad. Y el periódico este, que aunque se ve que al principio lo silenciaron, que no le hicieron caso, este mismo periódico, pero ahora sí, el poder que le da a estas personas de poder hablar y poder pues ser mucho más, juntar mucha más gente para que se descubra esto y ya no, la iglesia no puede hacer nada, como tapar los casos otra vez. A mí me parece un mensaje súper bonito, porque hemos visto a la primera persona, el hombre ese que aparece el primero diciendo que estaba muy mal mentalmente ese hombre, pero normal, vaya. Llevaba mucho tiempo, desde los 11 años me parece que era, que fue 11, y me pareció una barbaridad, porque todo el mundo le trataba de loco, pero evidentemente si te pasa algo así... ¿El que vino con la caja? Sí, con las pruebas, pero si te pasa algo así, siendo un niño, una persona que, como un cura, que la figura del cura se supone que es una figura... pura. Un cura, vaya, todo lo que conlleva un cura, que le tienen respeto, que es muy bueno, que está ahí para escucharte, y encima con gente que estaba desfavorecida en situación familiar, entonces que vaya, que no estaba bien, y se aprovechaban de los niños, que siguen siendo niños, no sé, me parece una barbaridad, me dejó muy impotente me parece una barbaridad. Sí. El hecho de esas personas, esos niños, que son criaturas que necesitan ayuda y no tienen se aprovechaban, en plan, no era gente aleatoria, era gente que se aprovechaba, que sabía que necesitaba ayuda y en vez de ayudarle, le fastidian más. Esas pobres personas. Y también la gran importancia que tiene el periodismo de información, porque de hecho me recuerdo que hay un periodista que vivía muy cerca, como a 2 manzanas de un lugar donde violaban niños. La importancia de tener esa información, que puede ser tu propio hijo, tu propio hermano, es que es algo muy fuerte que le va a marcar de por vida, y la información es muy necesaria porque... Y luego este mismo personaje que fue allá la reacción a decir, mira, hemos encontrado una de las casas donde vive uno de estos curas, está a 1 manzana de mi casa. Es que fui andando el otro día y me acuerdo que puso en la nevera a los niños, no os acerquéis a esto, ni a la gente, ni a nada. Y el hombre quería decirle en su vecindario para poder avisar, porque allí había un montón de niños y un montón de familias. Imagínate que estás tú viviendo allí y que tu niño un día desaparece o que viene llorando por lo que sea porque se ha encontrado con este hombre o con esta persona y ha pasado cualquier cosa. Y al final eso, todos
como no podían contarlo todavía, porque como empezasen a contarlo y lo iba a saber otro periódico, le iban a quitar la noticia, cuando lo contaron todo, dejó allí uno de los periódicos delante de la casa, aposta, para las personas que vivían ahí dentro. A mí eso me dejó bastante Sí, es muy loca. fuerte. Sí. Y que a la prensa le hace muchísimo caso porque el primero que estaba un poco mal de la cabeza, que lo había dicho hace años y no le habían hecho mucho caso, pero luego si el periódico lo dice, entonces ya todo el mundo se da cuenta y es como muy importante el papel de la prensa y de los medios de comunicación, porque si es una persona que no tiene alcance y no tiene poder, no le van a hacer caso a situaciones así. Sí. Y además ahí volvemos también con el tema de las fake news, porque en este caso era una noticia cierta, pero llega a ser una noticia falsa y es que en el simple hecho de que esté en el papel del periódico ya se lo creen. Claro. Así que eso fue nada más que de una y ya empezaron ahí a encadenar. Sí. El problema es que el hombre que fue primeramente a denunciarlo y a decir, oye, hace falta que hagamos una noticia sobre esto, era una persona aislada yendo a un periódico enorme a decir, ¿podemos hablar de esto? Claro, nadie le hizo ni caso. Le faltaba fuerza, no tenía la fuerza suficiente. Es que era una organización entera, como decía Cristina, necesitaba mucho poder. Y aparte, lo que me pareció muy fuerte, la gente que le pagaban por su silencio. Sí. Es como... Aquí se puede ver claramente la importancia que tiene el periodismo y la película aborda y plasma súper bien una de las mayores cualidades que tiene que tener un periodista profesional, que es la búsqueda de la verdad y informar, la justicia de informar al mundo de lo que está pasando, como temas tan importantes como el que... Cuando iban a buscar los documentos decían, pero ¿por qué queréis hablar de esto? ¿Queréis de verdad sacar las cosas que hay aquí que son como tan turbias? Y los otros decían, ¿por qué no voy a hacerlo si al revés, si es lo que tengo que hacer? Contarlo. Sí, claro. Y muchas personas, en plan, aparte de los periodistas, hay mucha gente que tenía estas teorías y que sabía esta información y se mantenía en silencio, por miedo, supongo que por miedo a la iglesia. La verdad es que no sé en verdad qué límites debería tener el periodismo a hablar de estos temas, porque a mí personalmente parece un tema muy fuerte y que marca muchísimo, y no sé la verdad qué límites debería tener, pero pienso que la información es muy importante y que es esencial porque puede traer muchos graves problemas no estar informado. Claro, porque es que imagínate, si ellos no hablan, si ellos no llegan a hablar, no habla nadie. Y siguen eso, lo de los 87 curas en Boston solo. Que me parece un número impresionante. Que es en Boston solo, que no estamos hablando de mucha más zona. Y luego al final en los créditos que salen como todas las Sí. ciudades de todo. Salía Granada. Salía Granada. Granada, qué mal rollo, Dios. Es que también está Ponía Grenade en verdad, pero... Ya, También pero- salía Comillas, que también está en España. Ah, Es que si lo piensas, esta película en verdad te hace abrir mucho los ojos, porque tú, cuando ves las películas, por ejemplo, de ciencia ficción, dices, nah, eso pasó muy lejos, eso no sé qué. Pero aquí, y sobre todo con la lista esa al final, impacta mucho porque dices, tío, que es un tema real que ha pasado, que le está afectando a mucha gente y que ha podido pasarle a mi vecino de al lado. es que de Es hecho, muy fuerte. en la propia película, uno de ellos que dice, oye, es que yo fui a este colegio y en este colegio había un cura que estaba Sí, implicado sí, en era- eso. Conocía a la Es víctima. que ese día podía ser el otro compañero que tenían ahí, que lo veían en las clases, creo que era de gimnasia, pero que en otra, que podría haber sido yo perfectamente. Es que te pones a pensar, Quedaron con él y le dijo, oye, ¿qué pasó con esto? Y dice, Sí. ¿cómo lo sabes? No se lo contó ni a mi mujer ni a nadie. sí, Algo que no contó, que no denunció, que no dijo a nadie. Y basta que lo sepa alguien para poder darle voz. sí, Y también tener en cuenta la vida de esas personas después de esa tragedia, que comentaban que muchas de ellas como que no pudieron seguir adelante. Claro. Por ejemplo, el hombre ese se volvió muy loco con el tema, se quedó muy encerrado, como que le marcó demasiado. Y eso en verdad, que no sé qué medidas deberían tomar, porque... Pues para empezar, que los comprendan, que le den voz y que traten estos temas para intentar eliminarlo, porque es que si no al final son 87, vale, pero luego ¿cuántos van a ser? Es que no... claro. O el cura que dijo, que fue una de las periodistas a su casa, Ay, dijo, yo no violé a nadie, es que... Yo no violé a nadie, a mí me violaron, yo sé lo que es eso. Sí, eso Era dice. como Hola. no tenía sentido lo que decía de que, No. que ese también está súper trastornado. Es más, creo que dijo, yo me estaba divirtiendo con los niños. Sí, Yo solo cuidaba, yo solo no sé qué. Lo veían tanto como un juego, como tenían el poder de la iglesia detrás. Es como, ellos no eran pequeños, ellos sabían que tenían una gran institución detrás. Entonces se sentían grandes como un hobby, un entretenimiento. Me parece muy fuerte. A mí,
otro tema importante de la película es lo de... Otra vez, es que hemos escogido pelis que se centran mucho en eso del sensacionalismo y entonces Literal. esta peli es la importancia que tiene lo de investigar durante meses para dar una noticia de forma completa, no parcial, como se trató en el pasado en ese mismo periódico, de, han abusado de niños, fin, y ya está. No, un periódico, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es una investigación completa, no parcial, porque ya hemos visto, de hecho la peli está basada evidentemente en hechos reales y después de esto, después de la publicación, se animaron mucha más gente a denunciar y ya está, pues me parece Bueno, muy También importante. los periodistas esos que has visto que el periodismo, aparte de ser como, sí, yo soy periodista, como un trabajo normal, hay gente que, por ejemplo, comentaba, pero tu mujer no le molesta que te centres tanto, es una vocación, tienes que poner tu alma en Sí. eso porque, por ejemplo, el muchacho, no recuerdo su nombre, el Bueno, que uno de estaba los personajes, sí. persiguiendo a uno que tenía mucha información, estuvo durante muchos meses, siempre iba a verlo, lo iba a todos lados, sí, la al abogado. persistencia, porque él necesitaba esa información porque vivía la noticia, y me parece muy Bueno, bonito eso. Ya por último, para terminar, que antes me he equivocado con los actores, porque los actores son de la otra película. De esta película son Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber y más gente que antes por el hecho raro. Y bueno, ya pasamos a la siguiente película, de esta última, que es Frost vs. Nixon o El desafío de Frogs contra Nixon. Tiene como varios nombres, depende de la traducción que le den. Con el director de Ron Howard, y ahora ya aquí se sale Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon y esta gente que he dicho antes. Esta película va, también basada en hechos reales, porque Nixon fue un presidente de Estados Unidos, sobre un periodista que es más presentador de televisión, que decide hacer una entrevista a Nixon, porque ha dejado el poder hace nada y quiere hacer como una gran entrevista de política y que saque a la luz como todas esas cosas que se han quedado fuera o que Nixon quería decir, como todo el odio que hay, pues como decirlo. Según él era eso. En verdad sus intenciones eran sacar dinero de ahí, pero tanto por un lado como por otro, al final, durante la peli, casi que todo el rato es querer ese dinero y querer esa fama, y al final ve que ahí hay algo importante y que hay una historia y que hay que contarla, y al final pues acaba así. Es cierto que se implica mucho en el proyecto, ya que recuerdo que él invirtió casi todo su dinero. Era como, voy con este proyecto a muerte, lo consigo o me arruino. También la implicación que tuvo el muchacho. Eso iba a decir yo, que fue a muerte, tengo que hacer esto sí o sí, y que al final tampoco le estaba saliendo mucho como quería, y eso Sí. era como un poco frustrante, que se hubiera Sí. gastado tanto dinero y que le estuviera saliendo un poco el tiro por la culata. Sí, pero es que al principio de la peli vemos que está el equipo de investigación y que él está como más lejos haciendo otras cosas, se va por Es ahí, que no sé qué. a mí me da la impresión de que a Frost no se le tomaba como mucho en serio porque como la gente lo tenía más como presentado Sí. que como entrevistado y periodista riguroso. Es que me dice, Arturo Valls va a hacer Claro. una entrevista a Pedro Sánchez, pues me quedo así. Tipo, No tiene sentido. Y el hecho, es verdad, el tema que he dicho Lola es muy importante, como el hecho de que él se hizo ver, es como el que su esfuerzo dio fruto, me gustó mucho, la verdad. Y luego, pues eso todo. Vemos la profundidad de todos los personajes y todo el trabajo de investigación que tienen los otros tres ayudantes de su equipo, que ahora mismo, pues, uno creo que era el productor y otros dos que encontraron que sabían mucho sobre el tema, habían El escrito representante libros. también. Representante, exacto. ¿Cuántos meses estuvieron leyendo Muchísimos. entrevistas, escuchando llamadas telefónicas, viendo, investigando, preguntando por ahí? Tenían en casa tablones enormes de temas de todo esto es política exterior, todo esto es política interior, o sea, preparando todas las preguntas para hacer las entrevistas de cada día, que estuvieron 3 días, 4. Un montón. Pues es que luego hasta el día antes de la última entrevista que estaba saliendo todo mal, porque la última entrevista se iba a tratar Watergate, todo el caso de Vietnam, que bueno, Watergate fue la razón por la que Nixon, que ha sido el primer y único presidente que ha dimitido por su propia voluntad, no porque se haya muerto. Y
bueno, si queréis, puedo explicar un poco el caso Watergate, lo que digáis. Sí, por claro, si sí. no... Es que en la película como que te lo dicen un poco, pero no... Te hablan de víctimas y te hablan Claro, de... no te claro. dice la importancia porque el caso Watergate, básicamente, ¿habéis escuchado alguna vez lo de Los hombres del presidente? Es otra película y un libro también. Sí, más o menos. ¿Pero os suena? Sí. Pues eso viene de aquí también, porque el caso Watergate es que se descubrió a 5 personas relacionadas con Nixon intentando grabar, que es lo que dicen al principio de la película, intentando grabar conversaciones, información del Partido Demócrata, que era el otro. Y Pinchando teléfonos. y todo iban eso. de fontaneros. O sea, decían que eran fontaneros. De hecho, llegaron a decir, a mí me han contratado como fontanero. Entonces, a mí me han contratado para arreglar las tuberías. Entonces, que soy un fontanero, ¿no? Pues ya está. Y literalmente dijeron Eso es eso. como la gente que entra a los conciertos con una escalera. Pues sí, igual. Entonces, pues, los detuvieron porque, evidentemente, los pillaron. ¿Dónde está tu Y- carne de fontanero? Se llegó a comprar el silencio de los que habían detenido, para no decir nada. Luego Nixon como que eludía un poco su responsabilidad en ese tema, y decía que no tenía nada que ver, que no sé cuánto. Luego se descubrió también que se tenía un fondo secreto para financiar lo de los micrófonos y todo eso para grabarle. Y ya fue cuando se decidió, cuando ya decidió irse del poder, fue porque básicamente un exagente de la CIA, que también estaba con él, mandó una carta a un juez diciendo, oye, he cometido un delito, lo que pasa es que no quiero hablar porque a lo mejor atenta contra mi vida, hace eso, porque como estaba todo eso tan controlado. Y luego pues ya se descubrieron lo que dicen de las cintas en la película, que de hecho le pregunta a David Frost por qué no quemó las cintas. ¿Por Y ese qué? fue el momento en el que empezó como a decaer toda la entrevista y ya Ese ganó. momento fue increíble. Muy El final, chulo. la verdad, es buenísimo. Es que el final, verdad, fue maravilloso. El momento donde ves romperse a Nixon. Es como que te das cuenta de la importancia que ha tenido, que todo el trabajo, que aunque tú veas solo en pantalla ese ratito, todo el trabajo que ha tenido, ahí es cuando ves la razón, el porqué, la cara de ver esos momentos de Nixon derrumbarse, lo que consiguió es lo que le hizo ya ser un periodista bueno, en plan, eso es lo que le dijo, muy Sí, bien, pero durante ole. todos los demás días estaba como muy tranquilo, no decía mucho, Claro. el otro estaba hablando, uy, qué rabia me dio el primer día, se tiró media hora hablando, 20 minutos La hablando. batallita de viejo. Uy, el otro así, en plan, bueno, pues cuando tú quieras. Pero bueno. ya, cállate. Uy, el Eso era momento... porque lo estaban manipulando. Sí. Porque decían, vamos a manipular la entrevista para que no te saquen mucha información y eso me dio muchísima Es rabia. que Eso. luego lo infravaloraban por Sí. ser un periodista. En plan, decían, no, a este... por eso le hizo las preguntas esas de, anoche tuviste relaciones sexuales. Yo quedé impactadísima. O esos La zapatos son súper resistencia, afeminados. no sé qué. Perdona. Claro, pero Es que Y se lo regaló. Sí. y ahí Sí. podemos ver la buena función que hace él como periodista, que al principio como nadie creía en él, pues ahí está demostrando que sí que vale. Ni las cadenas ni nada, todas las cadenas rechazarlo, en plan, cadenas que lo conocían como, vale, esos proyectos sí, pero tú, capaz de hacer eso. Lo infravaloraban muchísimo. Eso es como él también era un humorista antes, pues lo verían solamente así. Como Pues lo que yo he dicho, como si Arturo Val se pone a hacer ahora eso, yo lo siento, Arturo Val me encanta, Yo pero, me lo vería. pero me dices que va a hacerle, yo lo vería pero también por la coña, pero si me dices que va a hacerle una entrevista a alguien muy importante de política o a un presidente de fuera o algo así, porque además él era británico, estaba en Australia y iba a hacerle una entrevista a un presidente de Estados Unidos. No sé, es como si viene Jamie Fallon a hacerle una entrevista aquí. No sé, un poco extraño, pero bueno, al final pues salió bien. Ganó muchísimo dinero, son las entrevistas que creo que más se ha visto de Nixon y todo. 45 millones de personas llegaron a verla. O sea, y eso sirve de archivo para ahora toda la historiadora y todas las demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente las tres películas son... vemos como toda la importancia que ha tenido la prensa y las noticias y todos los reporteros y periodistas, tanto en formato visual como en formato físico de periódicos, de revistas, y el poder que tiene y le da a la gente y cómo de rápido se lo puede quitar también. Y bueno, no hay más Y también que- sobre todo de las tres películas reflejan cómo los medios de comunicación tienen que vigilar e informar de lo que hacen los altos poderes, como el poder católico, el poder político, etc. Claro, todos los poderes, porque al tener tanto poder es muy peligroso. Entonces necesitan, ellos son como los policías. Dentro de los tres poderes son los policías que son los cuales hacen, hey, tranquilo, que Y bueno, Eso, ya no se controla. para terminarlo ya del todo, pues opinión general de las tres películas.
películas que recomendamos. Sí, sí. La Sí, mayoría totalmente. Pero es que es lo que hemos dicho antes, hemos elegido películas que todas, lo del cuarto poder de la prensa, judicial, ejecutivo, legislativo y la prensa. Porque es lo que dice Elena, también controlan mucho a los demás, porque sí, separación de poderes, pero sigue habiendo casos de corrupción y la prensa es la encargada de cambiar eso, pues si no... Y bueno, pues ya está, que hasta aquí el podcast y muchas gracias y adiós. Ya. ¡Eh!